Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Somos el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, pero también somos especialmente vulnerables frente al cambio climático. Detener el cambio climático es el mayor reto que tiene la humanidad en toda su historia. Por eso nos comprometimos en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia en un 20% con relación a las emisiones proyectadas para el año 2030. Además, nuestro gobierno adoptó anticipadamente varios de los objetivos de desarrollo sostenible. En mi gobierno vamos avanzando hacia la meta de proteger 7 millones de hectáreas nuevas. Aún así, en 7 años ha habido 6 ministros de medio ambiente. ¿Política medioambiental seria? Y no solamente por la situación, digamos, que ya se está evidenciando estas últimas semanas, estos últimos días asociados al tema de los huracanes o al tema del sismo en México, también la problemática interna que tenemos nosotros en el país. O sea, el tema de Mocoa es un ejemplo palpable del país no preparado. El tema de cómo estamos a incrementar la tasa de deforestación, es que no estamos preparados, que la política va por un lado y la realidad va por otra. Entonces la coherencia brilla por su ausencia. Yo creo que el gobierno no está tomando las medidas adecuadas. Creo que el Ministerio de Ambiente le falta ser un referente de primer orden. Creo que no tiene liderazgo, creo que desconoce, creo que incluso la capacidad técnica es mínima en esta entidad de manera lastimosa. Súmele la entrega de gran parte del territorio a multinacionales mineras y la idea de hacer fracking que está por ahí vivita y coleando. ¿De verdad este gobierno se ha interesado por el medio ambiente? Una de las estrategias, de las 5 estrategias que tenemos en la política nacional de mitigación y adaptación al cambio climático, tiene que ver con la conservación de los ecosistemas y obviamente la implementación de los acuerdos de paz en su esquema de desarrollo rural, en su esquema de erradicación de cultivos ilícitos, contribuye precisamente a mantener esos ecosistemas en buen estado. Si bien los acuerdos de La Habana mitigarán en algo la destrucción del ecosistema colombiano, no se avisora una política de Estado seria ni hay una discusión legislativa responsable. El cambio climático, pues remitirme a lo que dijeron en París más de 2.500 científicos, que el cambio climático está causado por el hombre. Creo que los científicos no se han puesto de acuerdo en que haya nada alarmante y precisamente en el informe que se acaba de publicar en París, si hay una cosa curiosa es la reducción del alarmismo con respecto al informe del 2001. La posibilidad de que el hombre esté influyendo se reduce en 1/3. Y a pesar de ver los últimos desastres naturales, muchos siguen afirmando que el cambio climático simplemente no existe. Ahora bien, ¿está pasando algo catastrófico? Todavía no. En absoluto. No hay más ciclones tropicales, menos. No hay más tornados. No es verdad que haya más fenómenos espectaculares. Hay más desarreglos climáticos. Hombre, a largo plazo es difícil de saber, porque nos faltan muchos datos en muchos sitios. ¿Con esto quiere usted asustar a la gente? No, hombre, eduque a la gente. Y ese es nuestro tema del día, a propósito de las tragedias que hemos visto en los últimos días en diferentes países de América Latina. ¿Está Colombia preparada para el cambio climático? ¿Tiene el gobierno nacional una política medioambiental seria? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Buenas noches. El huracán Irma, un ciclón que avanza por el Caribe, es el huracán más poderoso jamás registrado en la cuenca atlántica fuera del Mar Caribe y el Golfo de México. Su ojo es letal. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí, está temblando ya. El Valle de San Fernando está viviendo una pesadilla con fuegos en las montañas de Tujunga y Burbank. Esto debido a las altas temperaturas extremas que están azotando el sur de California. En una verdadera guerra contra las llamas, los bomberos están peleando por aire y tierra para poder controlar estos incendios. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8:04 p.m. Con el numeral Partida W pueden participar en todas nuestras redes sociales. Ya tenemos un sondeo en Twitter con la pregunta: ¿está Colombia preparada para el cambio climático? ¿Sí? ¿No? ¿O simplemente no sé? Como todas las noches tenemos a 2 invitados de lujo en los estudios de Caracol Radio de la W. En primer lugar, saludo a Camilo Prieto. Camilo es cirujano, filósofo y ambientalista colombiano enfocado en la educación, maestrante en eficiencia energética de la Universidad de Barcelona y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana con la distinción Magna Cum Laude. Es director de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano y desde el 2013... Camilo es consultor en temas de ambiente y salud del Instituto Latinoamericano de Liderazgo.
El Perro a Cuadros es su publicación ambientalista más conocida. Don Camilo, buenas noches, bienvenido a Partida W. Muchas gracias, Juan Pablo, feliz de poder estar en este debate. Háblenos del Perro a Cuadros. Bueno, el perro a cuadros es una metáfora que se usa mucho en América Latina para expresar que algo es raro, ¿no? Es más raro que un perro a cuadros. Cuando yo me empecé a involucrar en el cuidado de los ecosistemas y empecé a cambiar ciertos patrones de consumo, mirando más hacia el consumo responsable, la gente me decía, oiga, usted es un tipo muy raro, parece como un perro a cuadros. Y basado en eso empecé a hacer esa exploración académica, de ahí surge la idea del texto centrada en el consumo responsable. Bueno, Camilo, bienvenido a Partida W, gracias por estar aquí. Su contraparte es Carlos Botero. Carlos Botero es viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es médico cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, con especialización en gerencia de servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se desempeñó en 2 ocasiones como gobernador de Risaralda y fue presidente de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma de Risaralda. Don Carlos, buenas noches, señor viceministro. Bienvenido a Partida W. Juan Pablo y Camilo y a todos los oyentes y Andrea, una feliz noche. Yo sí decía, de algún lado lo conozco, claro. Sí. Gobernador de Risaralda, ¿cómo le fue? Pues hombre, me eligieron por segunda vez, yo creo que... Y pues, trabajamos. Ya la gente es la que dice cómo me fue. Bueno, ¿y aspira otra vez a la política electoral? Por ahora estamos en el viceministerio. ¿Y cómo le ha ido ahí? Pues es un trabajo bien interesante, aprendemos mucho y aportamos lo que podamos humanamente. Bueno, gracias por estar aquí, señor viceministro. 8 de la noche y 7 minutos, que comienza el debate. Comienzo con usted, Camilo. ¿Está Colombia preparada para el cambio climático? Hemos visto unas imágenes devastadoras en algunos países de América Latina, sobre todo en Centroamérica, en el Caribe. ¿Estamos nosotros preparados para fenómenos naturales similares que han aporreado tanto a estas poblaciones? Bueno, la respuesta es no, y quiero arrancar con una información importante. Ustedes pueden creer que el IDEAM, el instituto encargado de estudiar el clima, de hacer pronósticos del clima, no cuenta hoy con ningún radar que permita tener cobertura nacional para hacer predicción climática. La información que utiliza proviene de un radar que le facilita la aeronáutica civil y también de otro que adquirió el distrito, pero no existe cobertura nacional en predicción climática. Y segundo, nos sorprende la decisión del gobierno Santos en reducir el presupuesto para ambiente en próximo año en un 60%. Y creo que tragedias ambientales como la ocurrida en Mocoa, la mayor tragedia ambiental de nuestra historia, un deslizamiento traslacional secundario a la deforestación no controlada, que como bien lo oíamos en las notas antes de arrancar este debate, está absolutamente disparada en Colombia. Desaparecieron más de 1.300 personas, entonces indiscutiblemente la respuesta es no. 8 de la noche y 8 minutos, ¿qué dice Carlos Botero? ¿Está Colombia preparada para el cambio climático? No hay ningún país en el mundo que esté preparado en 100% para tomar unas decisiones frente al tema del cambio climático. Obviamente, eso es un proceso que desafortunadamente en el mundo entero no tiene la conciencia total de qué es lo que se debe hacer, y empezamos tarde desafortunadamente a tomar las medidas, y eso no es una cosa de Colombia. Sin embargo, Colombia es uno de los países que más está avanzando. Hoy precisamente el IDEAM sacaba la tercera comunicación de cambio climático en Colombia. Hoy se hacía su lanzamiento, donde se presenta obviamente por regiones y por estructuras obviamente incluso locales y municipales, cómo son los efectos de efecto invernadero, cómo afectan cada una de las localidades. Yo creo que Colombia no está preparado 100%, pero sí ha venido avanzando ostensiblemente en los últimos años, y de los países líderes en ese momento en materia, en América Latina, en materia de cómo contribuir obviamente a esa disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué dice Camilo? Según el viceministro, pues Colombia va en la dirección correcta. No, yo estoy completamente en desacuerdo, y como lo ha manifestado la ONU, los países que mayor inversión han hecho en transición a energías renovables son Brasil, Chile, Uruguay, incluso Honduras, Costa Rica. Colombia está absolutamente relegado en este tema, y el modelo mineroenergético de Colombia y el clúster de producción energética sigue apuntándole a los hidrocarburos, mientras países como por ejemplo Uruguay ya tiene el 22% de su producción energética basada en energía eólica. El paso que ha dado en este momento Colombia en tratar de fomentar la extracción no convencional de hidrocarburos dilata irresponsablemente la transición hacia justamente este tipo de energías, y tampoco vemos una política clara. Incluso ni siquiera se han actualizado los índices de calidad de aire. El ministerio está en mora, nos han dicho que ya casi, que el otro mes, que el siguiente mes, y seguro lo van a sacar.
pero esos indicadores de calidad de aire en este momento no se ajustan a los patrones de la OMS, y cuando se ajusten yo les quiero contar algo. Es tan doloroso lo que en este momento estamos viviendo de medio ambiente en Colombia, que al año el sistema de salud, según Dirección Nacional de Planeación, las enfermedades ambientales le cuestan al sistema 20 billones, Juan Pablo, de pesos, y de esos 20 billones, 15 corresponden a enfermedades relacionadas con la calidad del aire. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con el viceministro. Colombia arrancó súper tarde. En lo que no estoy de acuerdo es decir que Colombia es líder en América Latina, porque realmente estamos completamente relegados. Pues ocupamos el quinto puesto en materia de mejoramiento, pero quiero decir una cosa, el país, cuando uno de cualquier sector, todo el mundo pide plata y plata y plata para hacer cosas, y la plata sale de alguna parte. Yo no estoy a favor de que los combustibles fósiles sean la panacea, pero desafortunadamente Colombia tiene un 25% de su presupuesto basado en hidrocarburos. Por eso hemos perdido de 12 billones de pesos, hemos pasado casi a 6 billones de pesos en regalías para los territorios. Entonces, ¿cómo se hacen las acciones si no tenemos recursos? ¿Y de dónde van a salir los recursos? No tenemos una infraestructura de otro tipo de generación. No estoy diciendo que es que el petróleo sea la panacea, y estamos trabajando en energías renovables en Colombia. Tenemos casos de energía eólica que estamos trabajando con diferentes empresas, el proyecto de Buenaventura, el proyecto de La Guajira, entre muchos otros proyectos del país. Pero también le quiero decir algo con todo el respeto, y es que para eso se requieren recursos, y los recursos para eso es lo que están haciendo. Con la caída del precio de los hidrocarburos viene donde estamos en esta situación. Y el tema de calidad del aire, con todo el respeto, es una cosa fundamental. Nosotros hemos tenido unos estándares de 50 microgramos en PM10 que estamos trabajando en las principales ciudades del país: Cali, Medellín, Barranquilla. Medellín está muy mal en ese tema, ¿no? Claro, porque es que tiene una geomorfología que es una batea, y cuando se le posan las nubes arriba no hay circulación del aire ni las partículas, entonces se concentran las partículas allí. Por eso las concentraciones en algunas estaciones, porque no es todo Medellín, sino en algunas estaciones está por encima del promedio nacional. La norma, si uno tiene que ser muy responsable con la norma, porque hoy, si la norma la cambiáramos como una estructura completamente drástica, tapararíamos el transporte público del país. La vamos a cambiar, ya tenemos listo el decreto para sacarlo, bajando lo que dice la OMS a unos estándares menores, pero ya hemos hecho el trabajo con todas las entidades para hacerles esa reconversión. Bueno, a mí la verdad me sorprende escucharlo por una razón, y es que me pareciera estar escuchando una formulación económica por allá de la década de los 60 o los 70. Hay que recordarle a los oyentes que tan solo el 7% del Producto Interno Bruto en Colombia depende del sector mineroenergético. Entonces tenemos unos renglones mucho más importantes, como es la industria manufacturera, la agricultura, y si Colombia quiere ser mucho más competitivo tiene que cambiar sus patrones de inversión. No nos deja de sorprender cómo este gobierno permite que los recursos de ciencia y tecnología, casi en un 50% del dinero que tiene en caja, en vez de invertirlo en productos de ciencia y tecnología, de energías renovables, de promoción de la educación en ciencias ambientales, haya decidido irresponsablemente dirigirlo a la construcción de vías terciarias. Y lo otro es que no podemos seguir pensando que la única manera que Colombia va a sobrevivir, eso es una mentira del gobierno, es que somos una economía dependiente del petróleo. Juan Pablo, le voy a poner un ejemplo. Colombia tiene unas reservas de petróleo de 2.000 millones de barriles. Venezuela, que sí depende del petróleo, supera unas reservas de 370.000 millones de barriles. Eso sí es una economía dependiente del petróleo. Pero decir en este momento que es que Colombia depende del petróleo, creo que es una información desacertada. Lo que sí debemos hacer es entender que a Colombia le quedan 5 años en este momento con las reservas convencionales, y lo que debería hacer el gobierno es que con esos 15 billones que yo les hablé de dinero que se va atendiendo el sistema de salud de enfermedades respiratorias relacionadas con calidad del aire, invertirlos urgentemente en calidad del aire. A lo sumo, este modelo económico que está promoviendo el gobierno Santos y también el Ministerio de Ambiente está desindustrializando la economía y nos está llevando hacia atrás, a un modelo colonial del siglo pasado. Pues quiero decirle, Camilo, con todo el respeto, yo presidí el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2015. ¿Y por qué tuvieron que recoger la plata? Y él precisamente preguntaba la cifra. Habían 2.3 billones de pesos en el OCAD de tecnología por regalías que nunca se había visto en la historia del país. El país invertía .0001 en ciencia y tecnología. Ahora invierte el 10% de las regalías del país. Y muy pocos proyectos han presentado. Por eso hay acumulados 2.3 billones de pesos desde hace unos 2 o 3 años, porque no han presentado proyectos que el OCAD filtre y saque adelante. 2.3 billones de pesos. Hoy preguntaba incluso al director de Coñeras cuánto había. Sacando el 1.6 billones de pesos, todavía hay 700 millones de pesos que no están utilizándose porque no hay proyectos específicos en el país. Hay que trabajar en eso también. Obviamente, lo segundo, el sistema de calidad del aire del país. Hemos venido trabajando, porque es que no es que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, hagamos solamente obras efectivas para mejorar la calidad del aire. Son el Ministerio de Transporte, ¿no? Ministerio de Minas. Y hemos tenido articulados, como dice. No, señor, estamos trabajando
estamos trabajando. Mire, acabo de recibir la semana pasada un informe del Ministerio de Transporte de las proyecciones para los próximos 5 años para mejorar la calidad del aire. Igual de Minas, complementado con, por eso es que de ahí sacamos la norma, trabajando con el Valle de Aburrá, con la área metropolitana y con los 10 municipios, trabajando con Bogotá, Pero allá estoy de acuerdo. con Medellín y con Barranquilla. ¿Por qué no está de acuerdo, Camilo? Bueno, no me parece que la afirmación sea que están conectados, señor viceministro, y le voy a dar 2 clarísimos ejemplos. Por 8ª vez se nos cayó en el Congreso de la República el proyecto para prohibir el asbesto, en el cual ustedes no han sido solidarios con nosotros. Tenemos una economía troglodita que todavía permite una sustancia que mata a la gente de cáncer de pulmón, y no ha sido posible que el Ministerio de Salud también comprenda esto. Y segundo ejemplo, somos el segundo país emisor de mercurio en el planeta, y hay una resolución del Ministerio de Ambiente, en el cual usted labora, que permite el uso de mercurio. Esto que lo tengan claro los oyentes, el mercurio es legal en Colombia para la minería hasta el año 2018 y en la industria hasta el 2019. Y hoy veíamos una noticia, en Guainía en este momento están teniendo 10 veces el nivel de mercurio superior a la normal. Y lo segundo, en muchos municipios de la región del eje cafetero, el 50% de los lactantes están bebiendo mercurio, de la cantidad de contaminación que tenemos. Entonces aquí uno ve una total desarticulación de los 2 ministerios. Pero yo no entiendo la contradicción de Camilo, porque dice que están trabajando el tema del asbesto. Nosotros también estamos de acuerdo que hay que eliminar el asbesto de nuestro país y estamos trabajando en la norma y venimos haciendo una tarea importante en ese sentido. Y lo segundo es que el mercurio está completamente retirado de nosotros del mercado. No, eso no es así, señor viceministro, qué pena, y usted lo sabe que la ley del mercurio lo permite todavía. Necesitamos una ley para asbesto, pero sacamos la ley para mercurio y entonces tampoco es buena. Entonces, pero es que es pésima. ¿Cómo se les ocurre dejar el mercurio en este momento legal si somos el segundo país emisor del mercurio, señor viceministro? Es que ya se prohibió. A ver, voy a preguntar una cosa concreta. ¿En Colombia es legal el mercurio hasta el año 2023, sí o no? Usted sabe que sí, porque la norma... Qué pena. No, señor, lo corrijo hasta el 2018 en la minería y en industria hasta el 2023. Pero con un señor viceministro, yo le invito a que lea la norma, porque el 2023 es el año límite para seguir usando el mercurio en Colombia. Que tenemos para eso. Habrá gente que piensa que es hasta el 2023, ¿hay alguna confusión ahí? No, la norma es clara. La minería se ha prohibido hasta el 2018. Ajá, y hay una regulación de reglamentación a través del Ministerio de Ambiente y de Salud para controlar obviamente algunas situaciones de empresas que tienen que hacer obviamente un replanteamiento hasta el 2023. Pero señor viceministro, insisto en algo para que le quede claro a los oyentes. La norma dice que es hasta el 2023. ¿Es muy poco lo que se va a hacer? O sea, en industrias específicas que requieren mercurio hasta el 2023 controladas y con un registro, pero en la minería hasta el 2018. Pero yo quiero decir una cosa final. Adelante, pero una cosa, exacto, es que no es la norma. Aquí podemos hacer normas para lo que sea, pero si hay minería ilegal, si hay descontrol, ese es el problema. Es lo formal. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Tratando de hacer un cambio estructural. Por ejemplo, en Chocó tenemos Mesa Minera del Chocó que ya prohibieron el uso del mercurio en común acuerdo con los mineros de esa población. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, insisto en dejar algo claro, porque es que ahí queda como la duda, como si yo hubiera sido impreciso. La ley del mercurio dice, minería, se puede usar mercurio hasta el 2018, para industrias hasta el 2023, y dice que y eso lo dije la norma. Y en este momento, insisto, somos el segundo país emisor de mercurio del planeta. Otro punto de desarticulación, otro ejemplo, señor viceministro. Tenemos el área de mayor desertificación de América Latina, la península de La Guajira, donde la gente se muere de sed por estrés hídrico. Yo no conozco ningún tipo de política que apunte a corregir este problema que lleva años. No existe en este momento una política de conexión entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente que esté previniendo un problema que está matando literalmente a muchísimos colombianos. Entonces aquí uno ve que definitivamente no existe una conexión ni una articulación entre los 2 ministerios. Yo le invitaría a conocer al COMPES de La Guajira que está proyectándose y las inversiones que están haciendo en pozos en La Guajira y el plan que se tiene obviamente hídrico para el departamento de La Guajira, que no va a ser de un día para otro. Es un proceso que es a mediano y largo plazo, porque tenemos unas inversiones supremamente altas para poder obviamente llevar a cada territorio de La Guajira. Y no solamente es llevar el agua, sino también hay unas estrategias importantes para cómo manejar la población, porque en esto no se puede dejar al lado la comunidad. La comunidad tiene una cultura y una forma de vivir que también tenemos que adaptarnos a ella para poder llevarle agua potable. Pero, yo quiero hacer una denuncia, para que nos demos cuenta de la desarticulación tan grande que hay de ministerios. En el Cabo de la Vela hay una desalinizadora absolutamente potente, con ósmosis inversa. ¿Y saben qué ocurre en esta región del país? Hay acaparamiento del líquido vital. ¿Por qué? Porque no ha sido posible que las autoridades ni
el Ministerio de Ambiente, ni el Ministerio de Salud hagan presencia. Nosotros llevamos 2 años trabajando en La Guajira y les quiero decir a los oyentes que allá no vemos a ninguno de los 2 ministerios. Allá vemos esa una cantidad de fundaciones que se han nutrido de la solidaridad de muchos colombianos y han hecho presencia en esta región. Nosotros estamos trabajando en seguridad alimentaria porque no hemos logrado convencer al Ministerio de Agricultura a que nos acompañe en este proceso de recuperar las tradiciones ancestrales de las personas que habitan allá. Entonces ahí hay un problema fuerte. ¿Qué es osmosis inversa? Es un método de purificación del agua altamente sofisticado, desaliniza el agua. Y repito, hay un problema de acaparamiento del agua que no ha sido objeto de atención de nuestros ¿Cómo ministerios. responder a esta denuncia, Pues señor? mire, si es una denuncia específica, pues obviamente los organismos de control del Estado tendrán que actuar. Y es bueno que se haga la denuncia en el organismo específico para determinar y cuáles son las apreciaciones y las pruebas que tienen para ello. Pero sí le quiero decir algo. Llevamos siendo cada 15 días haciendo unos comités con el gobierno departamental, con las corporaciones autónomas en La Guajira, con los diferentes ministerios, trabajando un proceso de desarrollo del departamento de La Guajira. Un proceso que ha fracasado, señor viceministro. Y le dicen fracasado en algunas cosas, pero en otras... Pues, es que nosotros vemos a la gente morirse. Es que es diferente cuando ustedes van desde el escritorio y hacen reuniones en oficinas a gente como nuestros voluntarios que dura horas por el desierto y se queda ya semanas y ve a la gente propósito, morirse. señor viceministro, le dice aquí en Twitter, ya somos tendencia en nuestras redes sociales, gracias a todos que participan, le pregunta o le dice Iván Henao Bernal, viceministro, explica el desvío de los ríos en La Guajira para favorecer la minería. Crimen ambiental. ¿Cómo explicar eso? Mire, yo no lo puedo explicar porque la corporación Corpo Guajira hizo un estudio claro donde se podía hacer esa tarea. Incluso hace 20 días estuvimos allí evaluando el tema y Corpo Guajira mostró unos estudios muy concretos de esa situación, pero la justicia paró el tema, está parado en este momento, porque contrario que les parecía que eso no tenía sentido. Estamos de acuerdo, hay que hacer revisión completa, pero fue una tarea que la licencia de la corporación de Corpo Guajira la dio hace muchos años para ello y se planteaba que con eso no había un daño hídrico importante para la población, que es lo más importante para ellos. Mire, si quiero aclarar y quiero matizar que la política ambiental en La Guajira mata. Es una política aberrante. ¿Cómo puede ser que La Guajira, el departamento que mayor riqueza tiene eólica, tiene riqueza en gas, potencial de energía fotovoltaica, riqueza en carbón, y le desvíen los ríos para privilegiar intereses particulares y dejen morir a la gente de sed? No puede ser posible que la decisión de este gobierno sea simplemente privilegiar el interés individual de una empresa frente a los derechos ambientales y también frente a los derechos de la vida de más de 270.000 colombianos. Esto es una completa irresponsabilidad. Usted dice que son las que controlan eso y dan esos permisos, ¿no? Y nadie las controla a ellas, el gobierno no tiene ningún... El ministerio va a las reuniones a escuchar. Desafortunadamente, sí, pero desafortunadamente cuando hicieron la ley dejaron un tema de desarticulación en las cosas. Sin embargo, las CAR tienen que hacer una tarea técnicamente y tienen que sustentarla técnicamente. Y si no se hace así, no se puede hacer. ¿Cuánto hace que hicieron ese desvío del río? Lo tuvieron que detener, obviamente, pero ¿cuánto hace que hicieron el deterioro del río? Eso no solamente es este gobierno el que a todo le echa la culpa. ¿Cuánto hace que pidieron la licencia para ese tipo de situaciones? Hace muchísimos años. Qué buen tema el de las licencias, obviamente, que tocáramos no hay ningún problema, para eso estamos. Aquí estamos es para contarles al país la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Qué quiere decirle usted sobre las licencias? No, pues es que miren el desorden, el desastre que hay con el licenciamiento ambiental en Colombia. Vamos a un ejemplo. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando el ANLA le entregó a una empresa, Upecol, una licencia para realizar explotación de hidrocarburos próxima al Parque Nacional de la Macarena, muy cerca a Caño Cristales. Y fue tan descabellada esta decisión que se dieron cuenta tarde que la habían embarrado por toda la presión que hicimos las organizaciones sociales, que el presidente a última hora decidió retractarse de esa licencia y ahora la empresa Upecol está demandando a la nación por más de 83.000 millones de pesos, en los cuales está en vilo presupuesto que pagamos todos los colombianos. Primer ejemplo terrible. Y el segundo, con respecto a los no convencionales, ustedes pueden creer que en el mapa de los bloques que ha expuesto la ANH sobre no convencionales, tenemos en área de cordillera y además áreas de fracking de no convencionales próximo a los páramos. Esta denuncia también la hicimos hace 5 meses, tomó por sorpresa al ministro de Ambiente y hace 5 meses nos dijo, vea, Colombia no está preparada para el fracking, y nos propuso realizar una mesa técnica a las organizaciones sociales, mesa técnica a la cual todavía estamos esperando. Sentimos que nos tomaron del pelo, se burlaron en ese instante de las organizaciones sociales, y esto también nos recuerda cómo ese proceso de licenciamiento ambiental pareciera operar de acuerdo a los intereses de las empresas y no de los derechos ambientales de los colombianos. Bueno, primero quiero explicar a Camilo es que el presidente no da licencias ambientales. Yo nunca he dicho eso, señor ministro. Yo no he dicho eso, dio una instrucción al ANLA, pero yo no dije eso. El presidente no da instrucciones al ANLA, la es una autoridad nacional. Qué pena, pero en un Twitter él mencionó, en este momento el gobierno nacional
quitara esa licencia. Él lo expresó, yo no estoy diciendo... O sea, el gobierno, señor viceministro, puede hacer algo. Claro, por supuesto, por supuesto, sí, obviamente se hacen pero es debido proceso, no es que todo el mundo haga lo que le Él lo hizo por Twitter, así será la seriedad del licenciamiento ambiental que el presidente de la República por un Twitter le informa a Colombia que se iba a reversar una licencia. Usted no tiene Twitter y eso no significa que por ahí puede uno mandar y así lo hizo el presidente. La Autoridad Nacional Ambiental puede dar la licencia, señor viceministro, entonces. No, la licencia está en el proceso solamente. Que él ponía. Listo. Primero es eso. Lo segundo es que las licencias tienen unos parámetros y un protocolo que estamos en revisión incluso en este momento, porque lo que hace el Ministerio es hacer las políticas. Sí estoy de acuerdo con que hay una desarticulación en algunas entidades frente al tema ambiental en el país, y eso sí estamos buscándolo. Por eso se requiere una reforma del Sistema Nacional Ambiental, que es lo que le hemos planteado, pero hay muchas razones por las que se demora y hay que concertar con muchas situaciones para hacer una reforma del Sistema Nacional Ambiental. El ministro ha dicho yo muy categórico en eso: hagamos una reforma que articule mejor las instituciones del sistema ambiental para poder hacer la tarea. Y en el tema de licencias, obviamente, dependiendo el tamaño de lo que se va a explorar o lo que se va a explotar y lo que se va a hacer, o lo dan las corporaciones, que son autónomas en sus decisiones, o la Autoridad Nacional Ambiental, que tampoco depende del Ministerio. Nosotros solamente estructuramos políticas para que ellos las cumplan. ¿No estamos en mora de acabar con las CAR en Colombia? Pues yo no iría hasta allá, pero sí hay que reformarlas. Yo creo que hay que tener una reforma y que obedece a una necesidad del país para articular mejor el sector. Son fortines para los politiqueros, para los políticos que llegan y acaban prácticamente con todo. Uno no puede andar generalizando que todo el mundo es bandido en este país, porque como hay bandidos, también hay gente buena. Uno no puede ir generalizando que todas las corporaciones son malas. Hay unas corporaciones que tienen sus grandes problemas y otras que son... ¿Cuáles tienen sus grandes problemas, por ejemplo? Pues hay unas corporaciones en algunos sectores del país del Caribe que hay dificultades en algunos sectores, pero también hay unas corporaciones como la CAR, como la CBS, que son fuertes, potentes y hacen una tarea bien hecha. Camilo, ¿usted rescata alguna CAR? Bueno, yo lo primero que, antes de pasar al tema de las CAR, usted me hizo una pregunta sobre las licencias, quiero destacar 3 elementos por lo cual me parece que este gobierno no tiene un proceso serio en licenciamiento. Lo primero, en Colombia usted puede creer, Juan Pablo, que los estudios de línea de base para otorgar licencias ambientales no los hace el gobierno colombiano, sino los hacen las mismas empresas extractoras. Eso es un problema muy serio que no ocurre en otros países. Segundo problema, cuando se otorgan estas licencias express, no existe una articulación claramente entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, porque usted escucha, por ejemplo, en temas de licenciamiento ambiental no convencional, al ministro de Minas diciendo: Colombia necesita urgentemente el fracking para que su economía sobreviva, y el Ministerio de Ambiente, por otro lado, dice: Colombia no está preparada y necesitamos desarrollar un proyecto piloto. Bueno, ha salido con unas cosas que a nosotros nos tienen aún sorprendidos. Y el tercer punto, Juan Pablo, usted puede creer que están tratando desde hace 2 años de reformar el Sistema Nacional Ambiental y no han podido, no lo han logrado, y pareciera como si la ANLA en Colombia no defendiera los intereses de los ciudadanos, sino que operara como la oficina de prensa de las empresas extractoras en Colombia. 8:27, regresando de esta pequeñísima pausa comercial, el señor viceministro Carlos Botero le responde a Camilo Prieto. Ellos dos debaten sobre el cambio climático. ¿Está Colombia preparada para el cambio climático? 8:27, usted escucha Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Tiempo es el nuevo álbum de Profetas. Se escuchan mejor en Partida W. 8:32. ¿Está Colombia preparada para el cambio climático? Hicimos un sondeo en Twitter, quedan 28 minutos, han participado 820 personas. 3%, señor viceministro, dice que sí está preparada Colombia para el cambio climático, 86% no, 11% no sé. ¿Esto es una cosa más de percepción o será la realidad? Antes de que le responda los 3 argumentos que presentaba Camilo, los 3 puntos que presentaba Camilo antes de ir a la pausa. Es más fácil decir que no que decir que sí. Y siempre eso en el imaginario de la gente todo es negativo. Cuando uno piensa negativo, es negativo. Obviamente yo fui muy claro, falta mucho. Claro. Y estamos en un proceso y hay que trabajar. Y empezó tarde no Colombia, el mundo entero, pero hay que seguir trabajando y creo que estamos en una dirección y somos líderes en ese tema. 8:32, ¿cómo responderle entonces a Camilo los 3 puntos que le mencionaba ahora sobre la licencia? Es muy claro para explicarle a la gente que quien da las autorizaciones y los permisos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, en el caso de minería. La ANLA o la Autoridad Ambiental lo que hace es, después de dar un permiso, hacer las observaciones específicas, verificar los estudios, hacer en el campo su estudio y su trabajo y posteriormente, de acuerdo a un protocolo, definir si tiene
o no tiene la licencia ambiental para la explotación posterior. Entonces mire que usted se está contradiciendo, señor viceministro. Usted acaba de decir que la ANLA no da licencias, pero usted sabe que la ANLA sí da las licencias ambientales, y esto es una imprecisión para los oyentes. Pero usted fue el que dijo que el presidente era el que estaba... Yo no he dicho eso, usted está poniendo eso en mi boca. Yo dije claro que la ANLA, claro, dependiendo del tamaño de donde se va a explorar, o la corporación o la Autoridad Nacional Ambiental, dependiendo si es para hidrocarburos, cuánto se va a explotar, dependiendo si es para minería, cuánto se va a explotar. Entonces, dependiendo del tamaño de lo que se va a hacer, lo hace o la corporación o lo hace la ANLA. Claro que la ANLA sabe que avala los protocolos ambientales. Por supuesto, y es que yo nunca he dicho eso. Bueno, entonces eso tiene que quedarle claro a los oyentes. Así como también deben saber que en Colombia ningún proceso, ojo con esto, de exploración de hidrocarburos requiere licenciamiento ambiental. Esto es increíble. No hemos podido convencer a todos los ministerios, salud, minas y ambiente, que, ojo, por favor, necesitamos urgentemente que soliciten licencias ambientales para los procesos de exploración. Esto es una falencia grave. Señor viceministro, ¿el gobierno o Colombia tiene de verdad una política medioambiental seria? Y se lo pregunto, ¿qué opinión le merece usted que haya habido 6 ministros de medio ambiente en 7 años? ¿Eso demuestra seriedad en una política de Estado? Yo ese tema no lo puedo contestar porque es una pura situación del gobierno nacional, y ya debería por qué hace un cambio ministerial en su debido momento. Pero yo le pregunto algo más grave todavía: ¿por qué había un ministerio que era Ministerio de Vivienda, Ciudad, Territorio y Ambiente? Que ahí sí que no estaba. Este gobierno creó el ministerio y le dio más dientes a la situación. Faltará muchas cosas por hacer, es que no todo está hecho y nunca está completo. Pero, por ejemplo, volviendo al tema del cambio ambiental, estamos claros que nosotros acabamos de presentar una ley para el cambio ambiental, tenemos política de cambio climático, ley para el cambio climático, política de cambio climático, tenemos el CISCLIMA, que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, tenemos una serie de comisiones territoriales, y tenemos hoy en 29 departamentos del país, de los 32 que son, planes departamentales de cambio climático trabajándose ya en este momento en desarrollo. Nos dice Maritza aquí en Twitter, @MaraFlorian1. Ojo, volvamos a discutir el cambio climático, no calidad de aire o mercurio. ¿Eso va conectado todo? Fantástico, es que le podemos responder. Mire, en este momento el cambio climático está generando que en el Caribe, y específicamente colombiano, el 50% de los corales estén a punto de morir por fenómenos de blanqueamiento. Le hemos insistido al Ministerio de Ambiente, necesitamos urgente una política para cuidar nuestros corales. ¿Qué ha pasado? Que como no hemos encontrado respuesta frente a esto, decidimos desde febrero, con muchos voluntarios de diferentes regiones de Colombia, empezar a sembrar corales en el Caribe colombiano. Y esto es un llamado a los oyentes. Con este gobierno no vamos a contar con una política de mitigación de cambio climático ni ambiental. Por eso hay que tomar la individualidad y hay que generar acciones que nos ayuden en una construcción de una política desde los ciudadanos, y no esperar a que el gobierno algún día permita cambiar estas medidas que ha ido adoptando. Pues qué pena decirle que política de cambio climático existe, hay que leerla, que la ley está claro ya, que me la leí, que la ley ya está, que la ley ya está en el Congreso de la República de cambio climático. ¿Hace cuánto la presentaron? El 8 de noviembre, pero la ratificación del Acuerdo de París se terminó hace unos 2 o 3 meses, llegó obviamente a este acuerdo. Pero se presentó cuando Trump dijo me salgo de ahí, entonces... No, se presentó mucho antes. No, sí, pero ante el Congreso de la República para que ratificaran. Claro, no, se presentó antes de eso. Sí. ¿Y cuál es más? Eso estaba para el 2020, la ratificación del Acuerdo 21, que es el Acuerdo de París, y dijeron las potencias, hagámoslo ya, por si de pronto llega... ¿Cuáles son los puntos más importantes de esa ley, señor ministro? Pues obviamente que la ley lo que busca es darle herramientas a cada uno de los sectores público y privado, y ahí me permite yo hago una observación importantísima, es que aquí echarle la culpa al Estado es muy fácil. Decir uno que es que el Estado es el problema, el Estado es el peor, y que estamos viendo los colombianos por el cambio climático. Es que esto no es una cosa de un Estado, ni de una legislación, ni de hacer un documento. Eso es una cosa de conciencia, sembrar conciencia, de educación, de capacitación, y que todos entendamos que es que el problema no es para el presidente Santos, ni para Camilo, ni para Juan Pablo. El problema es de todos los colombianos y de todo el mundo entero. Hoy, por ejemplo, estábamos trabajando con Visión Amazonía, tenemos que estar en Cartagena del Chairá el fin de semana y en San Vicente del Caguán, trabajando el tema de deforestación en el país. Estamos trabajando en eso. Había un gravísimo problema y lo estamos buscando soluciones. Arranquemos por lo último que usted acaba de decir. Estamos en la Amazonía. Recordémosle a los colombianos que la mayor deforestación en Colombia se concentra en la Amazonía. Y cuando usted habla de acuerdos de París, recordemos una anécdota. La misma semana que se vota a pupitrazo en el Congreso la aprobación de Colombia de los acuerdos de París, en esos mismos días el Ministerio empieza a correrle, a apurarle, a agilizar el asunto de términos de referencia para aprobar los no convencionales en Colombia,
y el ministro de Ambiente nos da la bienvenida a los acuerdos de París diciendo, bienvenidos los no convencionales y necesitamos urgentemente esta política. Y unos días después nos dice, no, Colombia no está preparado. Entonces, para nosotros es difícil entender porque hoy el viceministro está diciendo que sí está preparado, pero el ministro de Ambiente, cuando hablamos de ese tipo de políticas en las que ustedes han insistido en algunos sectores del ministerio, como los no convencionales, nos dicen que sí está preparado. Entonces, esas constantes contradicciones lo que nos muestran es que aunque exista una ley, esa ley se queda en el papel y no está funcionando. Mire, hay que hacer claridad al pueblo colombiano de dos cosas. Lo primero que es que hay exploración convencional, hay no convencional, y la convencional es no convencional y fracking, que son dos cosas distintas para que la gente no le quede el imaginario de tipo de situaciones. El ministro ha sido claro, no estamos preparados y por eso está haciendo una tarea de varios años para poder definir el tema. Y lo otro es muy claro, es que yo reitero la situación, todo le echan la culpa al ministerio, todo el mundo, pero es que hay un sector público, pero un si es su sector privado. Responsabilidad, señor claro, ministro. De políticas, y es lo que estamos haciendo, y aquí le estamos mostrando las políticas de leyes que hemos venido trabajando, pero no podemos cambiar la responsabilidad de que el señor en Playa Blanca bote papeles al mar, bote plástico al mar, no genere todas las bolsas plásticas que se venden 600 millones de bolsas plásticas al año en Colombia y llegamos en esa situación. Entonces, si queremos una tarea, es de concientización de todos. El ministerio está haciendo las políticas, que es lo que le corresponde como cabeza y rector del sector ambiental, pero no todos los problemas y no toda la culpa es del ministerio, ni es un culpa del señor presidente. No, mire, le concreto con algo, hablemos de cambio climático y especies marinas, que los oyentes lo sepan. De las 8 especies de tortugas marinas que existen, 6 llegan a Colombia. ¿Saben cuántos están amenazados? 6 de esas especies, el 100% de las tortugas que llegan a desovar a las costas de Colombia están amenazadas. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? No, sí, nosotros tenemos las leyes, tenemos las normas. Señor viceministro, quiero acordarle algo. En La Playona, que hay un parque natural donde llegan a desovar 3 especies de tortugas, no ha sido posible que ustedes generen los recursos a través de todo el Sistema Nacional Ambiental para que se puedan proteger estas especies. La gente que trabaja en las fundaciones allá no demanda unos recursos altísimos, pero tiene toda la voluntad de proteger estas especies. Entonces podemos tener normas, podemos tener resoluciones, documentos, y en este momento usted está haciendo unos señalamientos graves, está diciendo que la responsabilidad de la mitigación del cambio climático es de los ciudadanos. Señor viceministro, los ciudadanos no desvían ríos, los ciudadanos no le dan las licencias ambientales a las empresas petroleras para realizar extracciones cerca a los páramos. Tampoco son los ciudadanos los que emiten normas que siguen permitiendo uso de sustancias tan peligrosas como el mercurio, como sí lo ha hecho el Ministerio de Ambiente. Entonces yo no creo que aquí la institución rectora del ambiente en Colombia venga a eludir su responsabilidad institucional y la esté sentando en la individualidad de los ciudadanos. No evadimos ni eludimos responsabilidades, lo estamos haciendo como se debe hacer, con políticas claras para el país, pero la responsabilidad sí sigue siendo de todos. O sea que nada se gana uno con hacer una política, y usted mismo lo dice, no se contradiga en ese sentido, Camilo. Usted dice que para qué políticas si la gente no las cumple. Entonces, no estoy diciendo, es que ustedes son incompetentes para hacer cumplir las políticas. El uso de la palabra, y también quiero que sea respetuoso en el uso de la palabra. Con gusto, pero usted no diga cosas que yo no he dicho. Y lo otro es que dicen, no desvían ríos. Yo le pregunto, ¿cuántos ríos han secado en el Cauca y quién los secó? ¿Lo secó el gobierno? Lo secó una gente que tenía una actividad ilícita y fueron capturados hace 20 días en el Cauca por haber secado completamente un río. Dígame, eso que tiene que ver con la desviación de los ríos en La Guajira. Pero es que tiene que ver eso. Ríos hay en todo el país. En mi departamento, por ejemplo, tiene que ver con lo que está matando de sed a la gente en La Guajira. Es que no desviamos el tema. Vamos a hablar de La Guajira, vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar del país. Pero es que le recuerdo que la zona que más está impactando el cambio climático en Colombia es La Guajira, señor viceministro. La gente se está muriendo. La zona donde más impacta el cambio climático se llama San Andrés, en Colombia. Pero discúlpeme, pero la tercera comunicación nacional, el estudio que acaba de entregar el mayor certificación en el mundo. Por último, una de ellas es La Guajira. Usted me está hablando de otro sistema, de otro ecosistema. Claro, pero es que no vamos a sentarnos en La Guajira, vamos a sentarnos en el país. ¿Por qué San Andrés? San Andrés tiene unas limitaciones complejas, una situación geográfica compleja, además unas condiciones hídricas y atmosféricas también que son muy complejas y tiene problemas de erosión costera por todo el cambio climático. Es la región del país donde más impacto va a ser y donde obviamente este cambio climático va a ser mucho más. Pero le contesto lo último. Sí, listo, hay zonas donde hay problemas, pero también
Nadie habla de lo bueno del país. Acabamos de estar ampliando la ampliación de Malpelo, esperemos que usted esté en San Andrés, la ampliación de las tortugas que estamos creando en Playa Blanca, la disminución de cargas que hizo Cardica y que hizo Parques Naturales Nacionales para que realmente las tortugas allí puedan también tener su hábitat adecuado. Entonces yo creo que en eso tenemos mucho de qué hablar, pero el país no es solamente La Guajira, el país somos todo. No, dijo San Andrés, vámonos a San Andrés, con mucho gusto. ¿Cómo le responden a San Andrés? A ver, yo quiero que ojalá la gente de San Andrés participe en este Twitter y le recuerde al señor viceministro que el agua les llega cada 21 días. Tenemos estrés hídrico en medio del Caribe colombiano. ¿Y dónde está el control de la población, de la densidad demográfica en esta región de Colombia? ¿Saben cuál es la política? Cero. Ahí uno no ve articulación de control demográfico tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Ambiente. Tenemos en la isla, discúlpame, ya termino, Juan Diego, le recuerdo, la isla más importante de nuestro país sometida a estrés hídrico. Lo que pasa es que los turistas cuando viajamos a esa zona tenemos agua todos los días, pero allá la gente está inmersa en la sed. Y usted me está diciendo ahora que tiene unas políticas muy serias en San Andrés, lo cual dudo muchísimo. Pues bueno, me parece muy bueno que dude, pero también le demostramos es con hechos y con situaciones. Lo invito obviamente... Y estrés hídrico en San Andrés, ese es un hecho y una situación concreta. Nadie desconoce. Lo invito obviamente a que en la página 33 del informe de tercera comunicación del IDEAN revise cuáles son las actividades y las entidades territoriales más amenazadas, donde empieza San Andrés, Baupés, Amazonas, Guainía. Qué maravilla que se esté sintonizando con nosotros, tenemos al país amenazado, gracias por reconocerlo, señor viceministro. No, es que el país tiene amenazas de todo, es que el cambio climático es una amenaza para el mundo, para la China, para Japón, para todos los países del mundo, es una amenaza al cambio climático. Quien no, pues yo lo siento mucho, pero es una sensibilización que tenemos que dar a todo el pueblo colombiano, sin eludir ni evadir ningún tipo de responsabilidad. Nosotros ponemos la política. ¿Quién tiene que cumplirla? El sector público, el sector privado y todos los colombianos. Para usted me está diciendo que la gente de San Andrés es la responsable de su propio estrés hídrico, que no es el gobierno nacional. No, señor, usted me está diciendo que son los ciudadanos, señor, que no es la institucionalidad. Pasamos a otra vez al país. Lo que pasa es que usted como que se sectoriza mucho y usted me dijo que fuéramos a San Andrés y con mucho gusto le hablo de San Andrés. Claro, es que hay que hablar de las regiones porque cada problema depende de la región. 8:44. Nos dice David, @Durrego86, se debería discutir sobre la política y la ley de cambio climático, se desvió la discusión. Entonces concentrémonos en eso en estos últimos 5 minutos. Camilo, ¿usted cómo ve esa ley de cambio climático que ha presentado el gobierno nacional? Arranquemos por emisiones. En este momento sabemos que Colombia tiene una movilidad masiva basada en el diésel. No ha hecho tránsito hacia energías renovables. Sabemos desde el 2012 que la combustión del diésel es carcinogénica y no vemos una política nacional que favorezca la movilidad eléctrica. Insistimos que 15 billones de pesos de ese deterioro del aire, producto de la emisión de gases de efecto invernadero y de esos metabolitos de combustión del diésel, están generando un impacto enorme sobre el sistema de salud, y ahí es donde nosotros vemos que se debería generar una inversión en la mitigación del cambio climático. Y segundo argumento, hemos incrementado 44% la deforestación en Colombia, y la respuesta del gobierno nacional ante las dos situaciones que les he mencionado es disminuir 60% los rubros para asuntos ambientales. Señor viceministro, ¿qué responderá eso entonces con la ley que presentó el gobierno para el cambio climático? Claro, pero tiene que contestar dos cosas muy puntuales. Adelante, movilidad eléctrica. El país acaba de tomar una decisión. En el mes de febrero de este año, el CONFIS tomó una decisión: ampliar el cupo para llegar 46.000 carros eléctricos al país, con cero arancel y solamente 5% de IVA. Estimular eso. Y tenemos planes ya con varias entidades de transporte masivo en el país para hacer un cambio en materia eléctrica e híbrida para disminuir y mejorar la condición y calidad del aire, que es lo que nosotros estamos trabajando. Y segundo, el tema de la deforestación. Cuando salen las FARC de los territorios, desafortunadamente, este es un país que también tiene gente que desvía ríos y que hay otras cosas, aumentó la deforestación por ese tema. Pero la política de cambio climático, la ley de cambio climático, lo que le da es instrumentos concretos a la nación, a los territorios, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, para que implementen instrumentos y estrategias, obviamente, para mitigar, dependiendo de qué, de nuestra diversidad. No es lo mismo mitigar el cambio climático en Baupés, o en Guainía, o en Amazonas, que en Cundinamarca o en Boyacá, para llegar a otros territorios del país también. No es lo mismo trabajar el sector de la movilidad, el sector de las emisiones móviles, que las emisiones fijas, y cada ciudad tiene unas particularidades. Usted, por ejemplo, tiene para el tema de material particulado en calidad del aire, tiene Bogotá con 50-50. ¿Qué significa eso? Que las fuentes móviles y las fuentes fijas son casi iguales, pero en Medellín es al contrario. Y el diésel, si quiero darle una condición:
Hace unos 10 años, el diésel, unos 7 años, el diésel tenía 4.000 partes por millón de azufre. Hoy lo han bajado a 32 partes por millón. Quisiéramos bajarlo a 10 partes por millón, pero eso costó $8.000 millones de dólares, ese cambio, y es uno de los diésels que tenemos que buscar soluciones al respecto, y estamos trabajando en esas soluciones integrales en materia de movilidad en el país. Camilo. Bueno, yo quiero resaltar algo, y es que frente a esta desidia que ha tenido el gobierno para apoyar los proyectos en materia de cambio climático que han desarrollado muchas fundaciones en el territorio nacional, miles de voluntarios en Colombia han decidido no dejar simplemente ese espacio a la crítica como usted creería, señor viceministro. No, hay miles de voluntarios en Colombia que, además de criticar esa negligencia del aparato ambiental en Colombia, han decidido aportar desde sus diferentes organizaciones sociales. Y recordemos que somos tan débiles en el apoyo a las entidades sociales, a las organizaciones sociales, que Colombia es uno de los países del planeta donde más se asesina líderes ambientales. Ser líder ambiental en Colombia es ser objetivo militar. Entonces, yo no creo que esto condicione realmente una política de protección frente al cambio climático, cuando las personas que lideran estos procesos son objetivos para otro tipo de grupos al margen de la ley. 8:48, adelante. Obviamente deploramos y hoy estamos en contra del asesinato de líderes ambientales. Tampoco es culpa del gobierno todo lo que pasa en el país. No estamos en contra, obviamente, de una política de extinción. Pero también le quiero decir algo: este país ha cambiado una sencilla razón. Desde 2002, 43 millones de colombianos, 28.000 personas muertas violentamente. 2016, 49 millones de colombianos, 12.500 muertes violentas. No es muertes de líderes ambientales, claro, es con todo lo que estamos hablando. Estamos en un país que está cambiando y que tiene que dar muchas cosas. Obviamente el país no está terminado de construir y hay que seguirlo construyendo, y es lo que invitamos a todos los colombianos, a unirnos y seguir, como lo decía el Papa la semana pasada, unir y trabajar solamente de la mano para reconstruir un país para un futuro mejor. Y a mí me encantaría que el Ministerio de Ambiente, ya que acaba de mencionar al Papa, aplicaran la encíclica del Papa, aplicaran el Laudato Si, totalmente, que ha sido nuestra carta de navegación y también la de muchas organizaciones sociales ambientales en el territorio nacional, porque definitivamente diferentes renglones del cambio climático que tiene presupuestado el Ministerio de Ambiente, como lo está manejando, van en contravía de esa encíclica. ¿Se leyeron la encíclica? Por supuesto. Sí, claro. Y lamentablemente el tiempo es muy corto para explicar realmente las condiciones y las coincidencias que hay, pero obviamente compartimos plenamente cómo cuidar el ambiente. Hay que hacer políticas, hay que seguir trabajando. Y no hay que seguir desviando ríos, señor viceministro. La gente se muere por eso. Claro que sí. 8:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, esto es numeral 529, o en Bogotá 326-2325, 326-2350. Llámenos y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? 8:50, Luis Enrique, buenas noches. Buenas noches, quisiera hablar unas cositas, merced, respecto al cambio climático. Los colombianos todos tenemos que ponernos una cosa firme. El colombiano tiene que dejar de consumir carne porque las vacas producen gas metano. En Colombia hay 23 millones de ganado en más de 35 hectáreas, entonces podemos sembrar más granos para que la gente se alimente. Fuera de eso, perdón, no me vaya a colgar. Adelante. El gobierno distrital dice que con la reserva Van der Hammer, la acabar va a construir más de 125.000 construcciones. ¿De dónde va a saber? ¿De dónde van a sacar? Destrozar montañas, acabar el agüita, ¿de dónde va a salir? Si nosotros no reforestamos la tierra, más de 179.000 hectáreas de tierra que han deforestado. Gracias, don Luis Enrique. Adam, buenas noches, ¿dónde están? ¿Adam? ¿O Adam? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿dónde está? En Cali. Adelante, tome partido. Bueno, tomo partido diciéndole al señor viceministro que con respecto a la ley de emisiones de gases, pues se centra solo en los vehículos, pero no tienen en cuenta ni presente que los dueños de la mitad del país, como son los ingenios azucareros, hacen la quema de caña y hasta donde tengo conocimiento estaban prohibidas. Gracias, Adam. Gloria, ¿dónde está? Gloria, buenas noches. Buenos días, buenas noches. ¿Dónde está Gloria? Marta. Santa Marta, adelante, tome partido. Santa Marta. Tomo partido. Primero de que las leyes están, pero no se hacen cumplir. Hay que conformar veedurías ciudadanas para que se cumplan las leyes y se respeten los derechos de los seres humanos y la naturaleza que la estamos acabando. Oscar, ¿de dónde nos llama?
En Bogotá, buenas noches. Buenas noches, lo invito a tomar partido. A ver, mientras sigamos eligiendo los mismos personajes que no les interesa sino darle a las multinacionales y favorecer a los ricos, estamos jodidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Marcela. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, de Bucaramanga. Buenas noches, tome partido. Mire, es claro, si el país realmente estuviera comprometido con un cambio climático, hoy por hoy no tendríamos que marchar el 6 de octubre por el agua para que la minera esa salga al páramo de Santurbán. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Marco, ¿dónde está? Hola, buenas noches, aquí en Bogotá. Buenas noches, lo invito a tomar partido. Muy bien, bueno, primero que todo me gustaría preguntarle al señor viceministro cuál es el porcentaje o el aporte que hace Colombia a nivel mundial en temas de contaminación del aire. Y lo otro, pues obviamente aquí en Colombia las políticas pues realmente ya están montadas para que las empresas traigan, vendan carros y obviamente pues que hayan sistemas de transporte obsoletos como Transmilenio, que es una vergüenza que tenga apenas 1.400, 1.500 buses y mueva a duras penas 1.500.000 pasajeros, cuando con 2 o 3 trenes se moverían 2 o 3 veces más lo que maneja un sistema de tan contaminante como este. Guarde esa respuesta para la despedida, la pregunta que le hizo Marco, señor viceministro. Iván, ¿dónde está? Buenas noches. En Ibagué, buenas noches. Yo quería preguntar al viceministro que cómo se puede hablar de cambio climático y políticas para ayudar a combatir el cambio climático en Colombia cuando la minería ocupa más de 5 millones de hectáreas y cuando todavía creemos en depender en combustibles fósiles para el desarrollo en Colombia. Gracias. Gracias a usted. También esa respuesta ahorita, señor viceministro. Julio, ¿dónde está? Hola, estoy en Soledad Atlántico. Adelante. Es uno de los municipios más permisivos con toda la contaminación industrial en el Atlántico de Colombia. Y quisiera preguntarle al viceministro por qué no le damos prioridad a la energía solar, por qué no permitimos que los hogares colombianos tengan plantas solares y se liberen de Electricaribe, por ejemplo. Ismael, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Ismael? Acá en Bogotá, sí señor. Adelante, tome partido. Y una consulta, lo que pasa es que acá en Colombia cada ciudadano tiene su derecho como a opinar y a expresarse, ¿sí? Sí, señor, ¿lo escuchamos? Le sacan con IVAs y con impuestos que son absurdos. Cada persona más favorecimiento para los carros que para las personas de a pie. Gracias, Ismael. Ernesto, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Soy de Bogotá. Quiero saludarles a ustedes, a Camilo, representante de la ONG, y al vice Botero. Hay una cosa que tienen que tener muy en cuenta las otras ONG, es que nuestras posiciones no pueden ser tan críticas ni tan contrarias a lo que el gobierno puede hacer. Como director de la ONG Cruz de Paz, pienso que nuestro deber ahorita en estos momentos es tratar de que, una vez entendido el problema de que no hay financiación en mi país por la baja del petróleo, que era uno de nuestros productos banderas, tenemos que mirar a ver cómo nos apuntamos que podemos ayudar al gobierno. En este caso el ministro Botero pues está haciendo bien porque es su labor, defender al gobierno. Pero yo estoy haciendo, por decir algo, la tarea de la Corporación Autónoma de Regional del Tolima, que nos acompaña a nosotros en las denuncias por contaminación ambiental mediante expresión de químicos, que no lo hace, por ejemplo, la Fiscalía, que mediante esas denuncias el fiscal nos dice a mí, como director, me dice, no, es que si esa contaminación no ha matado a nadie, eso no es delito. Gracias, Ismael. Ernesto, ¿dónde está? Ernesto. Miguel Ángel. Perdón, Miguel Ángel, buenas noches. Wilmar, buenas noches. ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Adelante, tome partido. Yo creo que las políticas ambientales que se desarrollan en el país deberían realizarse a favor del medio ambiente y no de multinacionales que son quienes están desgastando el país. 8:56, a todos los que llamaron, gracias por opinar. Quisiéramos atender todas las llamadas, hay muchísima gente llamando, pero nuestro programa va hasta las 9 de la noche. Gracias por estar ahí. Camilo Prieto, gracias por venir a dar este debate en Partida W. Muchas gracias. Yo quiero resaltar algo y es una gratitud profunda con todos los voluntarios que vienen apoyando estos procesos en las diferentes regiones del país y aclararle a los ciudadanos que cuando la gente se une a apoyar, las cosas funcionan muy bien.
y desatan solidaridad, todo marcha muy bien, pero el problema es que no hemos encontrado apoyo en la institucionalidad, eso también hay que resaltarlo. Y lo otro es que no podemos desistir y pensar que ya todo en el ambiente está dicho, hay muchas cosas por hacer. 8:57, señor viceministro Carlos Botero, gracias por venir a Partida W. Juan Pablo, una reflexión antes de entrar aquí en lo proceso. Algún día yo pensé que yo también era parte del problema y no de la solución, porque no me metía en la institucionalidad, y por eso aspiré. Que aspiren todos para que puedan ayudar a sacar esto adelante y que cambien los gobiernos si es lo que quieren. El consumo de carne, obviamente, si todos consideramos pollo, otras cosas sería importante, según dice Luis Enrique, defender obviamente este proceso. Las 5 millones de hectáreas de que hablaban ahorita, solamente el 1% es lo que se utiliza para explotación realmente del país. ¿Y cuánto de contaminación al mundo, al planeta? Punto 42 de gases de efecto invernadero produce Colombia en el mundo entero. Teniendo en cuenta que nuestra economía es prácticamente equivalente a ese porcentaje. Y nos tenemos que ya... Bueno, estamos trabajando en temas también en este momento. Obviamente, usted decía que había que darle respuesta a todos, pero la verdad es que no hay tiempo para ello. No, lo cito para otro programa. Cuando quiera, maravilloso. 8:57, gracias por estar ahí.